saludo para todos y todas, bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Victoria Trujillo y hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que está relacionado con el comportamiento suicida. Cuando nosotros hablamos de un comportamiento suicida, necesitamos primero identificar cuál es la definición del suicidio. La definición del suicidio hace referencia a una o varias acciones que un individuo realiza contra sí mismo con el fin de quitarse la vida. Y en ese sentido, los comportamientos suicidas están relacionados con una falta de sentido frente a lo que hacemos, por qué lo hacemos, para qué lo hacemos, y una ausencia de proyección al futuro que tiene algunos factores relacionados con el manejo de las emociones y la etapa de desarrollo. Un saludo especial. Mi nombre es Elizabeth Ricaurte. Causas de la depresión y la pérdida del sentido de vida. Dentro de las causas de depresión tenemos la autopercepción disfuncional, es decir, cómo el adolescente se empieza a ver, su autoimagen, qué piensa de sí mismo, cuando empieza a decir que no le gusta, que no se siente bien, esta autopercepción negativa de que él no va a lograr absolutamente nada, la forma de pensamiento, la familia distante emocional que no está para él, que no está para escucharlo, que no está para validar sus emociones, sino todo lo contrario, aquí no se llora, llorar es una debilidad, la no tolerancia a la frustración cuando hay alguna materia que pierde, la primera vez que pierde una materia y es lo peor que le puede suceder, o por el contrario, todo es en fracaso. Pérdida del sentido de vida. En la pérdida del sentido de vida es cuando no hay aceptación, por ejemplo, de la separación de sus padres. Ya ha pasado tiempo y sin embargo continúa con la percepción de que esto no me puede estar sucediendo a mí. También duelos no resueltos por pérdidas, por muerte de algún familiar, algún amigo, o por el cambio repentino y muy seguido del lugar de vivienda. Entonces dice que él no se siente, que no pertenece a ningún lado, y el estrés excesivo y exigencia excesiva. Entonces tengo que hacer todo en este momento, en estas circunstancias, tiene que ser ya, tiene que ser de inmediato, y cada vez se va generando más la tristeza y también como el sinsentido de vida. Esta vida no tiene sentido para vivir. Cuando nosotros hablamos de cuáles son los factores que hacen que un adolescente piense o intente suicidarse, tenemos primero que ubicarnos en la etapa de desarrollo en la que el adolescente está. Primero, hay unos cambios corporales muy significativos por el crecimiento apresurado que ellos tienen. Segundo, estos cambios vienen acompañados de emociones que para ellos son desconocidas o que son mayores a las que usualmente tenían. Los niños generalmente salen más rápido de la tristeza. Para los jóvenes es un poco más complicado procesar todas estas emociones. Y finalmente están los cambios en la percepción del adulto. Inicialmente el adulto para un niño es un héroe, pero para el adolescente el adulto es una persona a la que él puede cuestionar y puede revisar qué nivel de coherencia tiene. Todos estos cambios en sus etapas de desarrollo hacen que ellos tengan muchas preguntas y muchas inquietudes sobre qué quiero ser, qué quiero hacer con mi vida, y muchas veces no tienen las herramientas para tomar unos caminos que sean favorables. Después de varios esfuerzos y después de varios intentos, si no obtienen lo que esperaban, no logran resolver eso en el camino, sino que empiezan a anidar en ellos unos pensamientos relacionados con que ellos no son capaces, como si no tuvieran las capacidades. Entonces eso es algo súper importante. Y adicionalmente a eso es muy importante tener en cuenta que la percepción que ellos tienen de ellos mismos define sus acciones. Por eso, contextos en los que ellos no se sienten visibilizados hacen que ellos empiecen a concebir la idea del suicidio.
¿Cómo saber si un niño, niña o adolescente tiene pensamientos de muerte o ideación suicida? Lo primero son las verbalizaciones negativas que tiene sobre sí mismo o su vida. Por ejemplo, mi familia estaría mejor sin mí. Existir es un asco. ¿Para qué? ¿Para qué vivo? Comentarios negativos sobre su futuro como realmente mi futuro es incierto, no veo nada hacia el futuro, todo es malo, no me pasa, a mí solo me pasan cosas malas. Despedidas verbales o inesperadas. Entonces en estas despedidas verbales vemos que el chico se vuelve en un momento muy cariñoso y empieza: mamá o papá, no se preocupen, yo voy a estar bien, yo los quiero mucho, ustedes hicieron todo lo que podían por mí, pero realmente me siento cada vez peor. Estas despedidas son una alarma importante. Referirse al acto de suicida o de muerte, por ejemplo: no deseo seguir viviendo, he soñado cómo sería morir, sería un descanso, me siento mucho mejor. Otra cosa es la falta de interés en actividades que antes disfrutaba. Antes salía con sus amigos, ahora no, ahora ya no quiere salir con nadie, se aísla. Entonces no solo de sus amigos, sino también de la familia, ya no quiere estar en actos sociales, en nada en que lo vean, y empieza a regalar sus objetos más preciados. Entonces ya empieza a ser como si fuera un testamento: no, mira, yo te dejo esto, a ti te quiero dejar esto. Entonces es importante verlo. Y hay un punto, y es cerrar las redes sociales. Si cierran las redes sociales completamente, o ya empiezan a cerrar una a una, que ya no haya allí actividad, es muy importante tenerlo presente. Cuando nosotros hablamos de factores protectores para el adolescente o incluso para los adultos, hablamos de aquellos aspectos, contextos o personas que nos pueden ayudar en ese ejercicio de conectar con el adolescente y de identificar cuáles son esas situaciones a las que ellos están expuestos que pueden ser de riesgo. Entonces, uno de los factores de riesgo que nosotros tenemos es la soledad. El adolescente, como les comentábamos, por su etapa de desarrollo, tiene mucho miedo a la no aceptación por parte de sus padres, a la no aceptación por parte de su familia y al rechazo escolar. Entonces, uno de los factores muy importantes para el contexto familiar es que los jóvenes tengan una buena relación con los integrantes de la familia. A veces para los jóvenes es difícil hablar con los adultos porque es tensionante, los puntos de vista son diferentes, el adulto quiere unas cosas para ese joven que el joven no quiere, pero sí es muy importante identificar en la familia quién puede ser ese integrante con el que él tiene confianza, con el que él se siente tranquilo para conversar de sus cosas y con el que él puede establecer una relación de mayor confidente, en el sentido de que le pueda contar un poquito más allá de lo que las demás personas ven. Cuando nosotros tenemos un joven en la casa, a veces nos cuestan los errores que ellos cometen, nos cuestan los fracasos que ellos tienen. Entonces es muy importante comprender que eso es un proceso y apoyarlos cuando las dificultades se presentan, pero no solamente decirles yo te apoyo y yo estoy acá, sino darles algunas herramientas para el manejo de las situaciones, porque yo lo puedo apoyar, pero cuando él vuelve y se enfrenta a la situación, él no sabe qué herramientas implementar. Entonces eso es algo súper importante. Es para nosotros como adultos y como educadores a veces difícil la relación con el adolescente, porque el adolescente nos cuestiona y a nosotros no nos gusta que nos diga la verdad. Entonces es muy importante encontrar puntos de intersección con los jóvenes, puntos empáticos donde nosotros podamos decir en algún momento yo también era así, yo también fui así en ese momento de la vida, y conocer quién es nuestro hijo. Y esto también es importante para los docentes, para los educadores. ¿Quién es ese joven? ¿Cómo se comunica ese joven? ¿Cuál es su estructura de pensamiento? Y desde ahí lograr armonizar esa relación. En el contexto educativo, una de las cosas muy importantes en los factores protectores está relacionado con las actividades físicas, el deporte, la competencia sana, que hagan parte de equipos, campeonatos intercolegiales, donde además ellos puedan invertir toda esa energía que tienen. Y en el contexto social es muy importante conocer quiénes son los amigos de nuestros hijos.
cuáles son esos lugares que ellos frecuentan, quién es el papá de fulanito, quién es el papá de sutanito. No solamente, bueno, llega a la casa, sino yo voy y te llevo, yo voy y te recojo, cuéntame un poquito de tu vida. Eso es algo súper, súper importante en el contexto social, porque desafortunadamente, como todos sabemos, pues la calle tiene bastantes ofertas para los jóvenes. Y algo en lo que queremos hacer énfasis es evitar la comparación social. Es que él sí hace, es que tu primo sí pudo con la universidad, es que tu hermano sí sacó buenas notas, es que el hijo de mi vecina no le da estos problemas, porque lo sitúa a él en una situación de desventaja y lo sitúa en él en una situación de que no está haciendo bien las cosas. Y la principal entrada para pensamientos de sinsentido es que yo no tengo la capacidad de salir adelante o no tengo la capacidad de asumir los retos. Los mitos y las realidades del suicidio. Uno de los mitos es que las personas que hablan de suicidio rara vez se suicidan. Y esto es un mito, porque de alguna manera están empezando a hablar de suicidio y eso ya está dando una alerta como tal. Y esa alerta nos está diciendo que debemos tener cuidado, porque sí puede llegar al suicidio. Otra es, los suicidas solo desean morir y nadie puede sacarlos de esa idea. Realmente, cuando ellos no es que ellos están pidiendo esa ayuda, están diciendo que necesitan es calmar su dolor, pero en ese momento no ven otra forma, sino el suicidio. Otro mito es la tendencia del suicidio es hereditaria. No necesariamente el hecho de que se esté pensando en suicidio es porque hayan antecedentes en su familia o porque porque puede ser que de alguna u otra manera ha empezado a existir, pero eso no es hereditario, no es algo que se haya comprobado que porque en mi casa haya un suicidio, entonces se vaya a dar. No necesariamente es hereditario. Si se le habla del deseo de morir, entonces lo va a hacer. Entonces callémonos y no hablemos frente a la muerte, ¿no? Todo lo contrario. Cuando uno les permite hablar del suicidio a los jóvenes o a la persona que se esté acercando con ideas de muerte, uno les permite expresar y muchas veces solamente el hablar de ello descansan y hace que de alguna otra manera se abran otras perspectivas además de la muerte. Las personas con conductas autodestructivas solo buscan llamar la atención. No solo buscan llamar la atención, buscan atención real, que los escuchen. No es solo por llamar la atención, porque muchas veces ya han tomado la determinación, pero cuando nos abrimos a escucharlos, se pueden tranquilizar y realmente pueden ver otra perspectiva. Quien amenaza con quitarse la vida no lo concreta. Realmente este es uno de los mitos más difíciles porque se dice ello y muchas veces no se les pone el cuidado que es ni se les atiende. Necesitamos la asesoría. Si necesitamos ir a un psicólogo, a un psiquiatra, necesitamos ayuda profesional, pero no creer estos mitos que solamente lo que hacen es que la persona cada día se sienta aún más y más sola. Muchos de nosotros, cuando ya hemos identificado algunas conductas de suicidio en las personas que están alrededor de nosotros, no sabemos qué hacer. ¿Cómo acompañar a una persona que manifiesta ideas sobre la muerte? Lo primero es que nosotros tenemos que entender que el alcance de nosotros como familiares llega hasta cierto punto. Hay momentos en los que se necesita buscar ayuda, como lo mencionaba Eli, y hay momentos en los que se necesitan unas conversaciones con las personas para escuchar y validar lo que ellos están sintiendo, para validar lo que ellos están pensando, para no atacarlos ni juzgarlos por esos episodios, sino más bien tratar de identificar cuál es el origen de esos episodios y también nosotros como parte de ese entorno familiar, qué cosas podríamos cambiar en nuestro actuar para que ellos se sientan más protegidos y más seguros. Otro elemento muy importante de cómo acompañar a la persona es dejar a un lado nuestras expectativas de lo que esa persona tiene que ser, hacer o decir. Evitar frases como me decepcionas, nunca imaginé esto de ti, porque ellos están tratando de resolver lo que internamente está sucediendo.
Es muy importante validar las emociones. Una persona que está teniendo pensamientos suicidas o en que en su narrativa está el suicidio como una oportunidad, es una persona que tiene un montón de cosas que no ha sabido ordenar y que no ha sabido procesar y sobre todo que no ha sabido expresar. Y estas situaciones le están generando una tensión y una angustia interna. Entonces es muy importante generar esos espacios y el acompañamiento afectivo. Tal vez yo no puedo resolver lo que te está sucediendo, pero estoy aquí para acompañarte, estoy aquí para escucharte, estoy aquí incluso para darte un abrazo en silencio. No dejemos que estos comportamientos que los jóvenes están teniendo se nos pasen por alto. Prestémosles atención, los invitamos a revisar después de esta charla con su familia, hacer un alto en el camino y conversar cómo nos estamos sintiendo cada uno de los integrantes de la familia, en dónde está nuestra energía, cuáles son los pensamientos predominantes que tenemos durante el día. Esperamos que esta información haya sido valiosa para ustedes y esperamos encontrarnos en otra oportunidad. Un saludo.